Bienvenidos a Relatando el Tiempo, tu canal de orología siempre en movimiento. Podéis intuir por lo que veis en vuestras pantallas que empezamos con una comparativa. Y es que en el anterior vídeo del SKMEI 2347, varios de los suscriptores me indicaron que les interesaría. Por lo tanto, vamos a hacer una comparativa de estos dos relojes que homenajean a un mítico Casio de los años 80. Intro y comenzamos. Antes de entrar al detalle con el análisis de estos dos modelos dopados de funciones, vamos a hacer una breve introducción histórica. En la década de los años 80 se inventaron las pantallas LCD o pantallas de cristal líquido, lo cual supuso una revolución para el tema de la relojería, no solo para la relojería, también para las pantallas, pero esto marcó un antes y un después en la relojería, puesto que las pantallas LCD tienen una característica un tanto peculiar. No voy a entrar en detalles técnicos de cómo se hacen y de cómo están compuestas en su interior, pero sí diré que permiten un control muy rápido y muy preciso con un gasto de batería muy pequeño, de tal forma que uno puede realizar segmentos en la pantalla que puede encender y apagar con simplemente una señal eléctrica. De esta forma se dieron cuenta que a través de 7 segmentos se podía formar un número, y en su mayor parte las pantallas LCD de los relojes disponían de varios elementos de 7 segmentos, de tal forma que podían mostrar la hora. Posteriormente, pues se dieron cuenta que si añadían más segmentos, los números podían ser más detallados, podían hacer letras como algún modelo en el que si pulsamos cierta combinación de botones o cierto botón en alguna parte de su configuración aparece la palabra Casio, e incluso se les ocurrió introducir videojuegos, poner muñequitos que se movían corriendo por la pantalla mientras que pasaban los segundos, y en definitiva hicieron que las pantallas fuesen más divertidas con un consumo de batería bastante inferior. Por lo tanto, podían conseguir relojes con una gran duración que a su vez permitían hacer un diseño diferente. Dentro de estos diseños diferentes surgió en 1985 el Casio Twin Graph, que fue una revolución y un modelo icónico, puesto que era la primera vez que se ponía de forma digital la hora en analógico, de tal forma que, como podéis ver en las pantallas de estos dos relojes, se puede ver la misma hora en digital y en analógico. Así se mantuvo durante unos años, postulándose quizás como un icono dentro de la moda de esa época, hasta que desapareció. Y hoy en día Casio, escuchando a sus seguidores, decidió que iba a sacar una edición especial dentro de su gama Collection de este reloj, y sacó el Casio LF20W. Posteriormente, SKMEI decidió homenajearlo con este modelo 2347, y por lo tanto vamos a hacer una comparativa de los dos relojes para ver cuál os parece más interesante para vosotros. Empezaremos con el modelo original, el modelo de Casio. En primer lugar, vamos con los materiales. Dispone de una caja en poliuretano con unas medidas de 37,8 por 33,7 y un grosor de 8,6 milímetros, con una distancia entre asas de 17 milímetros, teniendo en cuenta que
es esta sección de aquí, siendo la correa más amplia. Esta correa también está fabricada en poliuretano con unos biselados en los orificios y en la parte posterior que la hacen más liviana. En esta correa podemos apreciar unas inscripciones tanto en la parte inferior como en la parte superior. La hebilla que trae este modelo de Casio está asignada con el mismo logotipo de la marca y construida también en plástico, en este caso no sé si poliuretano, también con inscripciones. Como os digo, presenta una especie de metidos en ambos segmentos para hacerla más liviana y más transpirable. La tapa posterior es de acero inoxidable y presenta el logotipo de la marca, Water Resistant, Stainless Steel Back, el Made in China y el modelo. Se encuentra unida a la caja por 4 tornillos y los botones laterales, 2 a cada lado, son también de acero inoxidable. Por su parte, el modelo de SKMI monta una caja en plástico ABS, que es un plástico de algo mejor calidad que el poliuretano y además es reciclable y reparable. El cristal, al igual que el modelo de Casio, es de resina. Sus medidas son de 40,8 de alto por 35,8 de ancho y un grosor de 10 milímetros, algo digamos más ancho y más grande, lo cual se agradece para aquella gente que tiene problemas de presbicia o incluso para una mayor visibilidad, y algo más ancho, puesto que el modelo de pila que monta es diferente. Los botones son también de acero inoxidable, así como la tapa posterior, que también va atornillada mediante 4 tornillos a la caja. En la parte posterior exhibe el logotipo e isotipo de la marca, el modelo Water Resistant 3 atmósferas y el modelo de batería, que es el CR2016. Como os he dicho, un modelo bastante sencillo de conseguir a diferencia del Casio, y además se agradece que nos lo pongan serigrafiado en la tapa. Las correas son también de poliuretano, al igual que el modelo de Casio. En este caso no llevan ningún tipo de inscripciones en la parte posterior, pero también disponen de esta especie de metido en las dos secciones que contribuye a hacerlas más livianas y transpirables. A diferencia del modelo de Casio, no dispone de estos biselados en los orificios de ajuste, pero el modelo de correa parece prácticamente el mismo, con la misma flexibilidad y la misma comodidad que el modelo de Casio. Además, la hebilla, en lugar de ser de plástico, es de acero inoxidable, pero tampoco va sin nada. Podríamos decir que aparenta ser un modelo genérico, pese a que la calidad es la misma que la del modelo de Casio, con el plus de que tiene una hebilla de acero. En cuanto a la esfera, podemos ver que dispone de los dos modos de hora, el analógico en la sección superior izquierda y el digital en toda la porción inferior. Inmediatamente en la zona media derecha disponemos de la fecha en formato completo y finalmente aquí arriba podéis comprobar que existe una especie de marcador gráfico de segundos que va marcándolos en el sentido de ir apareciendo cada segmento con los primeros 10 segundos y desapareciendo
con los siguientes 10 segundos, de tal forma que es un contador de segundos relativamente funcional, puesto que si no miramos los segundos en la sección inferior, podríamos estar, por ejemplo, ahora en cualquier rango de 4, 5. Por su parte, el modelo de Escamey exhibe igualmente los mismos segmentos en su esfera, con la excepción del ecualizador gráfico de segundos, que sí que es verdad que va cambiando en cada segundo, pero con un patrón aleatorio en el cual no podremos inferir qué información nos está diciendo. Luego podríamos decir que es menos funcional que en el modelo de Casio, si bien a mí me parece que en ninguno de los dos casos vamos a utilizarlo como una función imprescindible. Pese a que por separado pudieran parecer idénticas, las pantallas disponen de pequeñas diferencias. En primer lugar, las inscripciones que aparecen junto a los botones, y en la parte superior, donde exhiben cada uno de los dos modelos su marca, y en la parte inferior, donde Casio pone Water Resistant y Escamey pone World Time Countdown. Además, el modelo de Casio dispone de una funcionalidad extra en esta sección inferior, donde podemos ver cómo tiene 4 marcadores que nos indican que existen determinadas funciones activas, como el Daily Saving Time, que es el horario de verano o de invierno, alarma, la señal horaria o el mute de los botones. Esta funcionalidad extra no la tiene el modelo de Escamey. Otra característica que es llamativa es que en el modelo de Casio vemos unos separadores que dividen en 4 cuadrantes el LCA. Bien, estos son, digamos, un poco molestos, y de hecho los seguidores de Casio le han solicitado en numerosas ocasiones que los eliminen, puesto que cuando la hora, las, diríamos, agujas coinciden con los mismos, dificultan bastante la legibilidad. Sin embargo, podéis ver que cuando el segundero va pasando, va barriendo el LCA, este coincide plenamente con las marcas, puesto que los marcadores cada 5 minutos y los divisores de cuadrantes están perfectamente simétricos, cosa que no ocurre en el modelo de Escamey. Que no me preguntéis por qué, en un primer momento pensaba que era cuestión de este modelo, pero he buscado numerosas imágenes en foros, en la propia información que aporta la marca, e incluso he visto numerosos vídeos de otros creadores de contenido, y en todos ellos ocurre lo mismo. No existe esta simetría en los marcadores de cada 5 minutos, de tal forma que cuando el segundero va barriendo hay ocasiones en las que coincide con el marcador y otras ocasiones en las que no coincide. ¿Esto a qué es debido? Pues básicamente a que Casio ha colocado las separaciones en la lámina polarizadora, que es una lámina constituyente de la misma pantalla LCA o LCD, de tal forma que las divisiones entre los segmentos en la pantalla de Casio parecen bastante más naturales y no existe una elevación de esta separación, con lo cual en todos los ángulos vemos todo en el mismo plano, y los marcadores minuteros y las líneas divisorias están, por lo tanto, en la misma pantalla. Esto tiene sus pros y sus contras. Los pros son, como os he comentado, que no existen fallos a la hora de la colocación y por lo tanto el segundero
o los marcadores tanto de horas como de minutos, las supuestas agujas, pasan perfectamente por el lugar que deben pasar. Pero con el paso del tiempo, la luz ultravioleta irá dañando esa lámina polarizadora y estas separaciones y esos marcadores se irán borrando, imposibilitando el día de mañana que puedan apreciarse. No ocurre esto en el modelo de SKMEI, puesto que ha puesto unas separaciones físicas de plástico con la mejora de que el paso del tiempo no las borrará, pero es verdad que tiene el hándicap de que hay pequeñas diferencias en su colocación, con lo cual podéis ver en el paso del segundero que no siempre coincide con el marcador que le corresponde, y además existe una elevación de estos separadores según el ángulo en el que veamos la pantalla, dándonos la impresión de que la pantalla digital se encuentra por debajo del nivel de esos separadores, lo cual es cierto. Este es uno de los motivos por los que elegí el formato en negativo, puesto que al ser los separadores negros y el formato en negativo, se diluye un poco esta impresión, mientras que en los modelos en los cuales la pantalla era en su color natural, como en este modelo de Casio, se veía una sombra entre el separador y la pantalla misma, cosa que no me gustaba e hizo que me decidiese por este modelo en negativo, que además me parece bastante estético. En cuanto a las funciones de los botones, los módulos son muy similares. El botón superior izquierdo nos sirve para ajustar las distintas funciones mediante su pulsación continua. El botón Mode nos sirve para cambiar entre modos. El botón Luz para hacer lo lógico. Y el botón Search, en este caso, será para cambiar de funciones dentro del modo. Lo mismo ocurre con el modelo de SKMEI, lo único que en vez de botón Search pone botón Start, pero realiza absolutamente la misma función. En ambos modelos, una vez que estemos en la función de ajuste, con este botón subiremos y con este botón bajaremos, es decir, están colocados los botones en posición inversa a lo que nos parecería lógico. En el modelo de Casio, si pulsamos repetidamente el botón Mode, veremos que al final del ciclo el sonido cambia. Esta función de aviso de fin de ciclo también la tiene el modelo de SKMEI. Igualmente, si pulsamos de forma continua el botón Mode, procedemos a mutar los botones, a comprobar si el modelo de SKMEI también dispone de esta función. Efectivamente, pero nos avisa con la palabra mute ahí en la sección superior a los segundos, y evidentemente podemos pulsar los botones que no sonarán en absoluto. Si en el modelo de Casio presionamos de forma continua el botón Adjust, accedemos al ajuste. Como os he dicho, con este botón pondríamos a 0 los segundos, con este botón iríamos desplazándonos hacia los distintos segmentos, pudiendo cambiar entre formato 24 y 12 horas. Y presionando nuevamente el botón Adjust, pues setearíamos la configuración. Igualmente, en el modelo de SKMEI, si pulsamos de forma continua el botón Adjust, accedemos a la configuración. Con este botón pondríamos a 0 los segundos o
subiríamos los minutos o las horas y con este las bajaríamos. Y con este botón pues igualmente activamos o desactivamos la función Daily Saving Time, cambiamos la ciudad, cambiamos las horas, los minutos, el formato 24-12 horas y el año. Y con el botón Reset nuevamente pues aceptamos la configuración. Como podéis comprobar, está clonado hasta la secuencia. Con el botón Mode en Casio ya hemos visto anteriormente que si lo pulsamos de forma continua accedemos al modo Mute, igual que en Scamei, y si lo pulsamos alternativamente vamos a las distintas funciones, que son el modo Wall Timer, el modo Alarma, el modo Temporizador y el modo Cronómetro, y ya pues el pitido característico de cambio de ciclo. Podéis comprobar que el contador gráfico de segundos, cuando pasa entre una y otra, hace una animación gráfica que recuerda a un disco de vinilo corriendo, lo cual es también bastante ochentero, bastante gracioso y es de elogiar para los ingenieros de Casio. En el modelo de SKMI disponemos exactamente de las mismas funciones: Wall Timer, alarma, temporizador, cronómetro y el pitido de cambio de ciclo. Sin embargo, en el ecualizador gráfico, que podríamos decir dispone este modelo, no existe esa graciosa animación de la que sí dispone el Casio. El modelo de Casio, al presionar el botón superior derecho, encenderá la luz, que como podéis comprobar es LED en la esquina inferior izquierda, y así es como la apreciaríamos de noche. En cambio, en el modelo de SKMei la luz es retroiluminada, podéis verla aquí encendida incluso en modo día, y esta es la espectacularidad de su modo noche. En el modo tiempo normal podemos pulsar el botón inferior derecho para intercambiar entre distintas zonas horarias. En el tiempo de New York City, Londres, París y así hasta 4 zonas horarias que podremos configurar. En el modelo de SKMei igualmente, si estamos en el modo hora, podemos pulsar el botón Start para cambiar entre distintos UTC, que igualmente serán 4. Bien, veremos ahora los modos. En el modo Wall Timer simplemente subiremos y bajaremos por los distintos UTC o los distintos tramos horarios, que realmente dispone de varias ciudades por tramo horario. Creo recordar que en ambos modelos son 48 ciudades y 31 tramos horarios. En el modo alarma podremos elegir entre 5 alarmas y la señal horaria para que haga un doble pitido en cada cambio de hora, es decir, a las 12 en punto, a la 1, a las 2, y cada una de estas alarmas podremos elegir que suene solamente una vez, que suene cada día a la misma hora, o bien dejarla en apagada, y si mantenemos pulsado pues podremos configurarla. En SKMei igualmente, si vamos al modo alarma, podremos elegir entre 5 alarmas y la señal horaria de cambio de hora, y podremos elegir que esa alarma suene una única vez, que suene cada día a la hora que le hemos programado, o dejarla apagada. E igualmente, si mantenemos pulsado, pues accedemos al ajuste de la hora de la alarma. Después vamos al modo temporizador,
que en ambos modelos nos permitirá iniciar hasta 24 horas, parar y poner a cero. Igualmente en el modelo de SKMI nos permitirá iniciar hasta 24 horas, parar y poner a cero. Idéntico ajuste aquí también. Finalmente el cronómetro podrá contar hasta 24 horas. Con este botón lo iniciamos, lo paramos y con este lo volvemos a poner a cero. Además nos permitirá comparar entre distintos corredores, por ejemplo, o comparar dos tiempos, de tal forma que si pulsamos el botón de inicio, le damos al botón Adjust, nos permite medir 5 segundos y 57 centésimas, volvemos a darle a Adjust y el cronómetro seguía en activo, y si le volvemos a dar, volvemos a poder ponerlo. Una vez que le demos aquí, tomamos el último tiempo y ya con este paramos y lo podemos hacer. Veamos si SKMI también tiene estas funciones. Con este botón iniciamos, paramos y volvemos a cero. Y si iniciamos, le damos al botón reset, igualmente nos indica que sigue contando. Podemos volver a la cuenta, volver a pararlo, nos sigue diciendo que sigue contando y cuando llega nuestro último evento paramos, apuntamos y volvemos a cero. Es decir, nuevamente el módulo de que dispone SKMI, que además es un módulo realizado por la misma marca, dispone de las mismas funciones que el Casio. Se me ha olvidado comentaros anteriormente que en el modo alarma, vamos un momento al Casio, si nos vamos al modo alarma, Casio dispone de una curiosidad bastante interesante, y es que si mantenemos el botón Search apretado, nos dice cómo sonará la alarma, mientras que en el modelo de SKMI no pasa absolutamente nada. Luego, para saber cómo suena la alarma, pues podremos configurar una alarma de un par de segundos y escuchar cómo suena. Casio dispone de otra curiosidad, y es que si en el modo hora normal mantenemos apretado de forma continua el botón Search, entra en una especie de modo demo que va alternando las distintas zonas horarias entre las 4 y del que saldrá apretando cualquier botón. Sin embargo, esta función no la tiene disponible el SKMI, en el cual si apretamos el botón Start de forma continua, pues no sucederá nada. Hoy llevo puesto este Addis Dive Deep Sea Hunter que reseñamos hace poco en el canal, os invito a ver la reseña, y cuya esfera con patrón en dunas desérticas tanto nos llamó la atención. Os invito a ver la reseña y pasamos a las conclusiones. Salvando las diferencias de que SKMI es un poquitín más grande y de que además su pantalla es en negativo frente al positivo de Casio, los dos relojes se ven bastante bien contrastados. Había leído que las pantallas LCD de SKMI tenían un contraste muy pobre y se veían en muy pocos ángulos. No es mi experiencia, la verdad es que lo he llevado varios días y puedo decir que se ve estupendamente. Sí que es cierto que
se ven bastante más simétrica la pantalla de Casio y no se ve ese desfase entre los separadores y la propia pantalla LCD, lo cual es un plus. Pero en general es un reloj que dispone de las mismas funciones y quizá en algunas cosas de otra forma hace las mismas cosas, puesto que, por ejemplo, estas 4 funciones que veis abajo como marcador en la pantalla, en el display del Casio, habréis apreciado durante la revisión que SKMEI las tiene disponibles como iconos en la sección inferior de la pantalla, con lo cual al final nos está indicando que esta función está activa de la misma manera que Casio, solo que buscando una solución alternativa, puesto que no se trata de un clon 1:1, sino de un homenaje que dispone prácticamente de todas las funciones. Nos queda simplemente hablar de precio y mostrarlo en muñeca. Os puedo decir que el precio es bastante ajustado de los dos modelos. En el caso del Casio, nunca mejor dicho, son aproximadamente unos 30 euros, 25 en el mejor de los casos y hasta 32 he llegado a verlo. Sin embargo, el modelo de SKMEI fluctúa entre 3 y 5 o 6 euros. Es decir, que es un modelo bastante económico y que dada la calidad de sus materiales y la cantidad de funciones, pues es muy interesante. Los dos modelos diría que son interesantes. Si queréis tener el Casio original, un modelo de la misma casa que creó el Twincraft y os gusta esa estética retro y además que sea de una casa con garantía y que es la misma que creó el modelo original, pues sin duda vuestra opción es Casio. En el caso de querer disponer de las mismas funciones o simplemente de querer saber si os gusta llevar un reloj digital con esta estética retro y no querer invertir mucho dinero en la prueba, pues claramente SKMEI es vuestro modelo. Yo lo dejo a vuestra elección. Aquí podéis ver cómo queda el modelo de Casio, que pese a sus reducidas dimensiones queda bastante bien y no despinta para nada, sobre todo teniendo en cuenta que es un modelo retro. Quizás para mi gusto lo veo un poco pequeño, pero aún así, aunque tengáis la muñeca más grande, hay que tener en cuenta que se trata de un modelo digital de estética retro, como os he dicho, que no llamaba más la atención en la muñeca y que no va a parecerle extraño a nadie porque sea pequeño. Podéis ver que el contraste es fabuloso. Finalmente, aquí tenéis cómo queda este SKMEI 2347, que por su mayor tamaño con respecto al Casio me parece que me queda mejor, pero ya os digo que esto es un gusto subjetivo mío y que en ninguno de los dos casos a nadie le va a parecer que son relojes pequeños, puesto que son el tamaño apropiado para la estética que pretenden representar. Como podéis comprobar, su contraste tampoco es malo, se ve perfectamente el LCA, la fecha, la hora y ya habéis visto que la funcionalidad es bastante buena. Aquí os dejo con su imagen, no sin antes recordaros que si os ha gustado le deis like, que os suscribáis, que nos hace saber que lo que hacemos os gusta y nos anima a continuar, y que activéis las campanas para recibir la notificación de futuras reseñas, hasta las cuales me despido.